Hoy les compartiré una receta que me encanta, okonomiyaki o pizza japonesa. Estoy segura de que cuando pruebes esta receta no dejarás de comerla, pues la verdad es que es deliciosa y además es un platillo muy fácil, rápido y con poquitos ingredientes. ¿Qué les parece si mejor vamos a ver la receta? Quédense conmigo. Comenzamos mezclando 250 gramos de repollo o col, como tú la conozcas, con media cucharadita de sal, y esto lo hacemos para que libere el agua que contiene. Así que lo dejaremos reposar solo unos 5 minutos. Lo siguiente es mezclar 135 gramos de harina de trigo, todo uso, con 30 gramos de maicena. No olvides que los ingredientes y tips te los dejo como siempre abajito del título, en la cajita de información. Continuando con la receta, añadimos ahora un cuarto de cucharadita de polvo para hornear. Y mientras hago esto, si eres nueva o nuevo en el canal, me gustaría invitarte a suscribirte. Tengo muchas recetas que pueden ayudarte. Pero bueno, vamos a hacer un huequito en el centro de la harina. Y ahí vaciamos 2 huevos que vamos a batir ligeramente antes de incorporar. La base del okonomiyaki es la harina, huevos y caldo. Normalmente se usa también repollo o col y el relleno de tu preferencia. Pero bueno, aquí tengo 120 mililitros de caldo de pollo. Voy a añadir solo la mitad. Aquí debes de usarse caldo dashi, pero si no lo consigues no te preocupes, como yo usa caldo de pollo, verduras o res. Mezcla y poco a poco ve incorporando la harina y el resto del caldo. Voy a comenzar con la palita porque es la que tenía en este momento, pero al final lo mejor es utilizar el batidor de globo manual para remover los grumos. Tu mezcla debe de quedar con una consistencia muy parecida a la de los hotcakes. Ahora vamos a agregar los 250 gramos de repollo escurriendo antes de incorporar. Como ven, sí libera bastantita agua. Para el relleno yo voy a utilizar 100 gramos de pollo empanizado que me sobró de la comida. Solo lo corté en piezas pequeñitas. 30 gramos de surimi porque no tenía camarones en casa. Como te comenté anteriormente, para el relleno del okonomiyaki se puede usar lo que tengas en casa, así que si no tienes surimi o no te gusta, puedes usar los camarones o un poco más de pollo o res. Ahora voy a agregar 30 gramos de cebollín picado y 30 gramos de algún queso que te guste. Yo utilizo Gouda porque la verdad es que me encanta ese queso. Mezclamos con movimientos suaves y envolventes. Esta vez sí voy a utilizar mi palita. Y con esta receta pueden salirte 2 piezas grandes. Solo divide tu mezcla por la mitad. Esta es la consistencia que debes de obtener, no es una consistencia tan líquida. Rápidamente les voy a mostrar cómo preparar la salsa okonomiyaki. Para ello debes mezclar 4 cucharadas de catsup con 3 cucharadas de salsa inglesa, 2 cucharadas de salsa de ostras que puedes conseguirlo en cualquier supermercado y 1 cucharada de azúcar. Puedes usar azúcar morena o azúcar blanca. Con un batidor de globo manual o un tenedor mezcla muy bien. Y así de fácil ya tenemos nuestra salsa okonomiyaki que utilizaremos más adelante. Si no la quieres preparar, puedes utilizar solamente catsup. Ahora vamos a poner un poco de aceite en un sartén y vamos a poner a calentar a temperatura media-baja. Vacía la mitad de la mezcla. Como puedes ver, estoy colocando toda. Lo que pasa es que la otra mitad yo la puse ya en otro recipiente. Vamos a ir acomodando con ayuda de nuestra palita, tratando de formar un círculo como si fuera un hot cake.
cubrimos y dejamos a temperatura media-baja. Pero antes de que se me olvide, vamos a colocar por encima unas rebanadas de tocino, que es opcional, pero la verdad esto le da mucho sabor a este platillo. Ahora sí vamos a cubrir y vamos a dejar por unos 7 a 10 minutos. En mi caso, después de 8 minutos, con ayuda de 2 palitas voy a darle la vuelta. Y con ayuda de un cuchillo o algo con punta vamos a ir picando la superficie. Esto es para que se cocine bien por dentro nuestro okonomiyaki. Vamos a cubrir y vamos a dejar por unos 4 minutos. Después de los 4 minutos vamos a untar por encima nuestra salsa que preparamos. Ahora aquí, si quieres, también puedes espolvorear un poco de queso para derretir, pero la verdad es que así, solo con la salsa, queda delicioso. Más adelante vamos a decorar. Cubre y deja por unos 3 a 6 minutos más. Yo dejé solamente 4 minutos más y en ese momento voy a retirar y voy a decorar con un poco de mayonesa y cebollín seco picado. Puedes decorar también con trocitos de bonito seco, que realmente es lo que ellos utilizan, pero yo no lo conseguí. Listo, ya tienes algo rápido y delicioso para el desayuno o la cena. La verdad a mí me encanta, pues tiene un sabor sensacional. Y lo mejor es que para el relleno puedes también utilizar pedacitos de la comida del día anterior. Así que nada se desperdicia. Eso es todo. Espero que te haya gustado este okonomiyaki, que es perfecto para el desayuno o la cena. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.